¿Alguna vez has despertado con la sensación de estar perdido, como si el día comenzara sin rumbo, sin una chispa que te empuje hacia algo más grande? En Lamentaciones 3:22-23 encontramos una verdad que sacude el alma. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca fallan sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Este pasaje es mucho más que palabras antiguas, es una promesa viva. Cada nuevo amanecer no es solo una vuelta más del reloj, sino una invitación directa de Dios a caminar a su lado y experimentar su fidelidad, fresca, renovada, constante. Hoy vas a descubrir cómo un sencillo hábito espiritual puede transformar tus mañanas en un poderoso encuentro con lo divino. Te guiaremos por los pasos clave para comenzar cada día alineado con el corazón de Dios, sintiendo su paz, su guía, su propósito envolverte desde el primer momento. ¿Estás preparado para ver cómo un pequeño ajuste en tu rutina puede ser el inicio de una vida espiritual radicalmente diferente? Comenzar cada mañana con Dios no es una costumbre bonita, es un acto valiente de fe que puede cambiar completamente la forma en la que vives. Porque en medio del ruido, del corre-corre, de las responsabilidades que no paran, es muy fácil desconectarnos de aquel que nos creó. Pero las Escrituras nos hacen un llamado urgente a volver a ese espacio íntimo, profundo, transformador. En el Salmo 5:3, el salmista dice: Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este versículo no es una metáfora bonita, es una declaración de dependencia total. Cada mañana es una puerta abierta a escuchar la voz del Padre y encontrar en Él la dirección que nuestro corazón necesita. ¿Te imaginas despertar y no solo enfrentar un nuevo día, sino abrirte al poder de una transformación espiritual profunda desde que sale el sol? Este hábito no se trata de añadir otra obligación a nuestra rutina. Se trata de darle prioridad a lo más importante, nuestra relación con Dios. Él desea caminar con nosotros desde el amanecer, como lo hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén, compartiendo una relación cercana, llena de propósito y comunión. Aunque el pecado rompió esa conexión original, su deseo de estar con nosotros jamás cambió. En Génesis 3:8 leemos cómo Dios buscaba a Adán en el frescor de la mañana. ¿Te das cuenta? Aún sabiendo lo que había pasado, Dios dio el primer paso. Él sigue siendo el mismo. La mañana en la Biblia representa mucho más que el inicio del día. Es símbolo de nuevos comienzos, de misericordias que se renuevan, de una luz que vence a la oscuridad. Cuando decidimos buscar a Dios al despertar, estamos eligiendo comenzar el día con el alma alineada, el corazón firme y los oídos atentos a su voz. En Mateo 6:33, Jesús lo deja claro: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Este versículo no es una sugerencia, es una estrategia divina. Al poner a Dios en primer lugar, todo lo demás comienza a tomar su lugar natural. Esta es una verdad que muchos de los grandes hombres y mujeres de fe entendieron profundamente y la vivieron cada día. ¿Y tú? ¿Cómo comienzas tus mañanas? ¿Sientes que necesitas un cambio en tu rutina espiritual? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Daniel, por ejemplo, no era simplemente un hombre sabio. Era alguien con una determinación espiritual inquebrantable. En Daniel 6:10 leemos que oraba de rodillas 3 veces al día, dando gracias a su Dios, tal como solía hacerlo desde siempre. Aunque el texto especifica distintos momentos, podemos imaginar que al menos una de esas oraciones ocurría al empezar su día, preparando su espíritu para todo lo que enfrentaría. Esta disciplina no solo lo fortalecía, lo sostenía, incluso cuando todo se derrumbaba a su alrededor. Esa misma firmeza es hoy una clave para nuestra alma. Cuando elegimos comenzar la mañana buscando a Dios, estamos haciendo una declaración poderosa: dependo de ti, Señor, guíame hoy. Son en esos momentos de silencio, cuando el sol apenas despierta, donde muchas veces la voz de Dios se vuelve más clara, más cercana, más íntima. En un Rey 19:12 se nos enseña que Dios no siempre se manifiesta en lo impresionante o ruidoso, sino en un susurro apacible.
Ese susurro solo puede oírse cuando nos alejamos del bullicio, cuando intencionalmente creamos un espacio para Él. En ese lugar tranquilo, su presencia se vuelve palpable y su dirección evidente. Por eso, la oración, la lectura bíblica y la meditación no son rituales vacíos, son el lenguaje de la comunión. Esta caminata matutina con Dios no se trata de seguir una fórmula estricta, es una relación, un encuentro real. Miremos el ejemplo de Jesús. Él mismo, el Hijo de Dios, buscaba a su Padre cada madrugada. Marcos 1:35 nos revela este hábito. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si Jesús encontraba fuerza y dirección en esos momentos, ¿cuánto más los necesitamos nosotros? En esta intimidad con Dios al comenzar el día, también recibimos algo que el mundo entero anhela: paz. Pero no una paz cualquiera, sino esa que sobrepasa todo entendimiento, como lo expresa Filipenses 4:7. No depende de nuestras circunstancias, ni de si todo va bien, proviene de estar conectados con Él. Y cuando salimos de ese lugar secreto, llevamos esa paz como escudo. No importa lo que enfrentemos, ya no vamos solos. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese es el regalo que nos espera cada vez que decidimos buscarlo desde el amanecer. Pero esto no solo transforma nuestro interior. Caminar cada mañana con Dios también transforma nuestro entorno. Nuestra conexión con Él se nota. Está en cómo respondemos, cómo hablamos, cómo decidimos. Jesús nos llamó a ser luz en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando damos prioridad a Dios al despertar, su luz se enciende en nosotros y esa luz toca a otros. Sin embargo, no debemos engañarnos. Este hábito requiere esfuerzo, requiere intención. En un mundo lleno de pantallas, ruido y velocidad, encontrar ese tiempo puede parecer difícil, pero las Escrituras nos animan a seguir adelante. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y ahora te pregunto, ¿qué espacio le estás dando a Dios en tus mañanas? ¿Te has detenido últimamente a escuchar su susurro? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. Perseverar en la búsqueda de Dios cada mañana no es solo un buen hábito, es una inversión eterna. Es como cuidar de un jardín que, con dedicación diaria, florece en belleza y propósito. Nuestra relación con Dios no se fortalece por accidente, sino a través de encuentros constantes. Cada oración, cada versículo leído, cada minuto en su presencia es una semilla sembrada en tierra fértil. En el Salmo 1:3 se describe al justo como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Esta imagen no es poesía vacía, es una promesa. Cuando caminamos con Dios al comenzar el día, nuestras raíces espirituales se profundizan, se fortalecen y encontramos en Él nuestro sustento más firme. Incluso en las estaciones secas permanecemos verdes, vivos, firmes, porque estar junto a Él cada mañana no solo nos conecta con su amor, sino que nos ancla en su poder. Tal vez te preguntes, ¿pero cómo empiezo? ¿Cómo hago de esto una realidad en mi vida? La buena noticia es que no existe una fórmula rígida. Lo único imprescindible es un corazón sincero, dispuesto. Puedes comenzar con algo tan simple como una oración de gratitud. Gracias, Señor, por este nuevo día. Hazme sensible a tu voz. Luego, medita en un versículo. No necesitas leer capítulos enteros. Basta con una palabra que cale hondo, que te haga pensar, que te mueva el alma. Deja que esa verdad se quede contigo mientras te preparas para tu jornada. Termina pidiendo su dirección, su protección, su guía sobre ti y los tuyos. Proverbios 3:5-6 nos entrega una joya espiritual. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo es más que un consejo, es un estilo de vida.
Es la clave de un caminar auténtico con Dios, confiar en Él por encima de lo que entendemos o controlamos. Y a medida que esta práctica diaria se afianza, comienza una transformación silenciosa pero poderosa. Te das cuenta de que no solo cambian tus mañanas, cambia tu vida entera, tu forma de ver las cosas, tu manera de responder a los problemas, tu capacidad de amar, de perdonar, de esperar, porque cada encuentro con Dios es un paso hacia una vida más llena de fe, de propósito y de dirección. Isaías 40:31 lo expresa con fuerza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta no es una frase para animarte un rato, es una promesa para vivir todos los días. Al buscar a Dios al amanecer, recibimos fuerza, visión y esperanza para todo lo que está por delante. Y no estamos solos, vamos acompañados del Creador del universo. Pero todo comienza con una decisión. Caminar con Dios cada mañana no ocurre por inercia, requiere intención, enfoque, disciplina espiritual. Es una postura del alma que dice: te necesito, Señor, quiero comenzar el día contigo. No es magia, es relación. Es ese momento íntimo que cambia todo lo demás. En el Salmo 63:1, David clama con el alma despierta: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Esa es la actitud. No por rutina, sino por amor. No porque toque, sino porque anhelamos su presencia. ¿Y tú? ¿Ya has experimentado lo que es comenzar el día con Dios? ¿O estás listo para intentarlo desde mañana mismo? Cuéntame en los comentarios cómo te conectas con Él al amanecer. Me encantaría leer tu experiencia. Mi alma tiene sed de ti. ¿Qué poder encierra esta frase? No es simplemente una declaración, es el eco del alma humana cuando reconoce su necesidad más profunda, la presencia de Dios. Estas palabras revelan un anhelo genuino, un deseo ardiente de no comenzar el día dependiendo de nuestras fuerzas limitadas, sino bajo el abrigo de su presencia constante. Este es, sin duda, el primer paso que transforma nuestras mañanas. Presentarnos delante de Dios con un corazón abierto, receptivo, dispuesto a oír su voz por encima del ruido del mundo. Desde el principio de la historia, podemos ver cómo Dios ha anhelado una comunión íntima con su creación. En Génesis 3:8 se nos revela una escena poderosa. Dios caminando en el huerto, en el frescor del día, buscando a Adán y Eva. Aunque el pecado interrumpió ese encuentro, el corazón de Dios no cambió. Su deseo de encontrarse con nosotros cada mañana sigue intacto. Y cuando tú y yo nos acercamos a Él al despertar, restauramos ese diseño original. Volvemos al lugar donde fuimos creados para habitar, en relación con nuestro Creador. Buscar a Dios al inicio del día no se trata de cumplir con una rutina espiritual, ni de cumplir con una obligación religiosa. Es mucho más que eso. Es una elección consciente de poner primero lo que realmente importa, su presencia. El comienzo del día tiene un significado espiritual especial. Es una ventana abierta a nuevas oportunidades, un momento sagrado cuando aún no hemos sido atrapados por las exigencias externas. Nuestra mente está más clara, nuestro espíritu más sensible, y es ahí, justo en ese instante, donde Dios nos espera. Lamentaciones 3:22-23 nos lo recuerda con ternura y firmeza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada amanecer es como una hoja en blanco, y Dios ya ha derramado sobre ella misericordia fresca, nueva, lista para sostenernos. Cuando elegimos buscarlo, nos alineamos con esa verdad. No caminamos solos, vamos acompañados por su fidelidad. Jesús mismo nos mostró este camino. En Marcos 1:35 se nos dice que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto no era casualidad, era prioridad, era necesidad, era intimidad. Jesús no solo predicaba con palabras, enseñaba con su ejemplo. Si el mismo Hijo de Dios sentía la necesidad de comenzar el día hablando con el Padre,
¿Cuánto más tú y yo necesitamos hacerlo? Este tiempo con Dios no solo fortalecía su alma, lo preparaba para vivir con propósito, con dirección, con poder. De la misma manera, cuando nosotros decidimos empezar el día con Él, no solo nuestras mañanas se transforman, toda nuestra jornada cambia de tono, porque su voz marca el ritmo y su presencia nos llena de paz. Venir a Dios al amanecer también requiere una actitud, humildad, un corazón que reconoce que no lo sabe todo, que no puede solo, que necesita ser guiado. Esta disposición abre el camino para que Él tome el control. Proverbios 3, 5 a 6 nos da una instrucción que es al mismo tiempo una promesa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto no significa renunciar a pensar o decidir, sino entender que hay una sabiduría más alta, una guía perfecta que proviene de su espíritu. Y ahora, quiero preguntarte algo directamente. ¿Cómo comienzas tus mañanas? ¿Has sentido esa sed en tu alma, ese anhelo de empezar el día con Dios? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál es tu forma de conectar con Él al amanecer? Me encantaría saber cómo lo vives tú. Tener la disposición de confiar en la dirección de Dios no es solo una buena actitud, es el punto de partida hacia una vida verdaderamente significativa. Cuando decidimos ponerlo a Él primero, estamos eligiendo vivir con propósito. No importa qué tan ocupado esté tu día, cuántas responsabilidades pesen sobre tus hombros o qué tan rápido corra el reloj. Ese primer paso hacia Dios te garantiza que estás yendo en la dirección correcta. Y sí, es cierto que muchos podrían pensar que formar este hábito en medio del caos diario parece imposible. Pero ahí está el secreto. No se trata de la cantidad de tiempo, sino de la intención, la entrega, la calidad del encuentro. Unos minutos sinceros con Dios al comenzar el día pueden marcar una diferencia radical. Piénsalo. Imagínate despertando, abriendo tus ojos y diciendo: Señor, hoy te entrego mi día. Guía mis pasos y alinea mi corazón con tu voluntad. Tan simple y tan poderoso. Esa oración no es pequeña. Es un acto de fe que activa el cielo, que abre la puerta para que Dios entre en cada área de tu vida. Para entender el impacto de este paso, basta con mirar atrás en la historia bíblica a un momento donde el pueblo de Dios dependía completamente de Él, los israelitas en el desierto. Cada mañana, sin falta, Dios les proveía el maná. Su alimento diario, su sustento, caía del cielo como una promesa tangible. Éxodo 16:4 lo dice así: Yo haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Cada mañana, sin excepción, ellos necesitaban salir y recoger. No podían guardar para mañana, no podían vivir del maná de ayer. Este patrón tiene una enseñanza poderosa para nosotros. La dependencia de Dios no es un evento aislado, es una necesidad diaria. Así como ellos no podían reservar la provisión espiritual del lunes para el miércoles, tú y yo tampoco podemos vivir hoy de una experiencia que tuvimos hace semanas. La búsqueda de Dios cada mañana es nuestro maná espiritual. Es lo que nos nutre, nos fortalece, nos centra. Si lo dejamos pasar, nos debilitamos. Y no se trata de perfección, ni de largas horas de oración o estudio. Se trata de buscarlo con sinceridad. A veces, ese encuentro puede ser una oración de 30 segundos. Otras veces, será un momento más profundo de adoración o lectura. Pero siempre, siempre será un espacio donde Dios puede hablarnos, guiarnos, sostenernos. Al igual que los israelitas tenían que salir intencionalmente por su porción, nosotros también debemos hacer ese pequeño esfuerzo de salir del ruido y acercarnos al manantial. Este acto cotidiano nos enseña algo más: humildad. Reconocemos que no somos autosuficientes, que no lo sabemos todo, que necesitamos alimento espiritual fresco. Es tan fácil quedarnos atrapados en la rutina, en la fuerza de la costumbre. Pero cuando buscamos a Dios al despertar, estamos declarando: hoy no quiero caminar solo, hoy necesito tu voz. Y ese acto de fe, repetido cada mañana, empieza a transformarlo todo.
Desde cómo manejamos nuestras emociones hasta cómo tomamos decisiones o enfrentamos los desafíos. Y ahora te quiero hacer una pregunta real, directa. ¿Qué representa el maná para ti hoy? ¿Estás tomando tu porción espiritual cada mañana o has estado viviendo con el pan de ayer? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber cómo Dios te está hablando en este tiempo. Necesitamos una renovación constante, no solo de fuerzas, sino de su gracia, de su guía, de su presencia viva en nuestro día a día. Y es cuando lo buscamos con un corazón realmente dispuesto, que algo comienza a suceder en lo profundo del alma. Sin que nos demos cuenta, nuestras prioridades empiezan a cambiar. Aquello que antes nos urgía, lo que nos robaba la paz, pierde poder frente a la serenidad que hallamos en su presencia. Esta transformación no siempre ocurre de inmediato, pero es real, progresiva y duradera. Con el tiempo, notamos que cada momento que apartamos para Dios, cada instante dedicado a su búsqueda, da fruto. Y no un fruto cualquiera, sino uno eterno. El Salmo 46:10 nos lo dice con una claridad que atraviesa: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¡Qué frase tan poderosa! En un mundo donde todo corre y exige, Él nos llama a detenernos. Nos recuerda que el mundo puede esperar, que el caos puede detenerse por un momento, porque lo más importante es escucharlo a Él. Y cuando comprendemos el impacto real de este paso, ya no hay espacio para excusas. No importa el ritmo de vida, las tareas pendientes o los compromisos. Cada nueva mañana es una invitación divina. Un Dios que no solo está disponible, sino que nos espera, con amor, con misericordia, con brazos abiertos. Es posible que algunos días no sepamos cómo empezar. Quizás no tengamos palabras, ni claridad, ni fuerzas. Pero incluso en esos momentos no estamos solos. Romanos 8:26 nos consuela con una promesa impresionante. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos abraza, nos recuerda que podemos acercarnos tal como somos, rotos, confundidos, cansados, porque Él nos entiende más allá de las palabras. Así comienza todo, con un corazón sincero que reconoce su necesidad de Dios y decide darle el primer lugar. Es una decisión simple en apariencia, pero poderosa en esencia, porque al tomarla no solo transformamos nuestras mañanas, transformamos nuestra perspectiva, nuestra actitud, nuestras decisiones. Buscando a Dios al despertar, comenzamos a vivir alineados con su voluntad, y esa alineación lo cambia todo. Esta disposición a buscarlo marca el inicio de una jornada espiritual que no tiene comparación. Una jornada donde su presencia no solo nos acompaña, sino que nos transforma desde dentro. Una vez que damos ese primer paso, aparece el siguiente desafío: establecer una conversación continua con Él, porque esto no es un encuentro aislado, es una relación viva. Y ahí es donde entra la oración. Muchos piensan que la oración es algo complicado o religioso, pero en realidad es el latido más íntimo del alma que busca a su Creador. Es conexión directa con el corazón del Padre. No es un monólogo, es una conversación sagrada. Una vía abierta para entregar lo que pesa y recibir lo que sana. Jeremías 33:3 nos ofrece una invitación directa del cielo. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No solo nos promete oírnos, nos promete revelación. La oración no es solo pedir, es escuchar, es descubrir, es ser transformado por lo que Él quiere mostrar. Y ahora quiero preguntarte directamente, ¿qué es lo que te impide empezar tu día con Dios? ¿Has experimentado esa quietud donde su voz lo cambia todo? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte, porque tu experiencia también puede inspirar a otros. Es en esos primeros minutos del día, cuando el mundo aún guarda silencio y el bullicio no ha invadido nuestra mente, donde el corazón se vuelve más receptivo y el alma más sensible a la voz de Dios. En esa quietud matutina, cuando no hay distracciones, ni urgencias, ni pantallas encendidas, la palabra de Dios puede entrar con fuerza y arraigarse profundamente en nosotros. Y si hay alguien que encarnó esta práctica con total entrega,
fue Jesús. A lo largo de los evangelios lo vemos retirarse constantemente para orar, especialmente en momentos claves de su ministerio. En Lucas 6:12 se nos dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche. A pesar de tener una agenda repleta de multitudes, milagros y enseñanzas que cambiarían la historia, Jesús no negociaba su tiempo de comunión con el Padre. Él sabía que cada decisión, cada palabra y cada acción fluía de esa intimidad. La vida de Jesús nos muestra que la oración no es un botón de emergencia, no es un recurso de último minuto cuando todo va mal. Es el fundamento de cada paso que damos, es el punto de partida. Y para nosotros ese punto comienza cada mañana. Es en ese instante sagrado donde podemos decir como el salmista: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Esta frase, más que una costumbre, es una postura del alma. Presentarnos delante de Dios es reconocer que dependemos de Él, no de nuestra inteligencia, fuerza o habilidades. Es rendirnos antes de actuar y confiar antes de decidir. Porque por más organizados que estemos, nuestra verdadera fortaleza viene de lo alto. Y es solo en la oración donde encontramos el ancla firme que necesitamos para atravesar cualquier jornada. Imagina por un momento a un agricultor. Antes de salir al campo a sembrar, consulta con el dueño de la tierra sobre las condiciones, los tiempos y las semillas. Así es la oración. Nos conecta directamente con el Señor de la mies. Él no solo conoce el terreno de nuestro día, sino que tiene ya preparado todo lo que necesitamos: dirección, paz, sabiduría, oportunidades. Sin esta conexión, nuestras acciones pueden parecer productivas, pero son como semillas lanzadas al viento, sin propósito claro. Con la oración, cada esfuerzo está alineado con su plan perfecto, y el fruto que nace de allí permanece. Un ejemplo hermoso y profundo del poder de la oración lo encontramos en la historia de Ana, en 1 Samuel 1. Ana estaba rota por dentro, angustiada por no poder tener hijos, y en lugar de guardar su dolor, decidió derramar su alma ante Dios. No con palabras bonitas, ni frases ensayadas, simplemente con sinceridad. En el versículo 15, le responde al sacerdote Elí: he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Te das cuenta? Esa es la esencia de la oración verdadera. No se trata de decirlo todo bien, sino de decirlo con el corazón. Ana no solo encontró consuelo en ese momento, sino también respuesta. Porque Dios escucha lo profundo, lo que se dice con lágrimas, lo que se expresa con suspiros, lo que solo el alma puede articular. Y eso es exactamente lo que nuestras mañanas con Dios pueden llegar a ser: un refugio. Un lugar seguro donde llevamos nuestras cargas, nuestras dudas, nuestras alegrías, nuestras preguntas. Filipenses 4:6-7 lo resume con una belleza conmovedora. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración transforma, sana, libera, llena. Es mucho más que hablar. Es ser escuchado y abrazado por el Padre. ¿Y tú? ¿Has experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento en tu tiempo de oración? ¿Cómo son tus encuentros con Dios al comenzar el día? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien que necesita volver a hablar con Él. Nos recuerda la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Estas palabras no son solo una exhortación, son una promesa viva. Nos hablan de un intercambio celestial. Entregamos nuestras ansiedades, preocupaciones y cargas, y a cambio recibimos una paz que no tiene lógica humana. Una paz que no depende de las circunstancias ni de los resultados, sino de su presencia. Este regalo transforma nuestros días desde el primer instante en que abrimos los ojos. Pero lo hermoso de la oración es que no se limita a lo individual, tiene un poder expansivo.
Cuando oramos, no solo hablamos con Dios sobre nosotros mismos, sino que también intercedemos por el mundo que nos rodea, nuestros seres queridos, nuestra comunidad, a veces, incluso por personas que no conocemos. Un ejemplo impactante de esto lo encontramos en Génesis 18, cuando Abraham intercede por Sodoma. Es un momento de diálogo directo con Dios, donde Abraham clama con humildad, pero también con una fe firme. ¿Destruirás la ciudad si hay 50 justos? ¿Y si hay 45? ¿30? ¿10? Este diálogo no solo revela el corazón compasivo de Abraham, sino también algo aún más poderoso, que nuestras oraciones pueden mover el corazón de Dios, que Él escucha, que responde y que está dispuesto a actuar cuando alguien se pone en la brecha con fe. Este ejemplo nos reta y nos inspira. Nuestras palabras, cuando son dirigidas al cielo, no quedan en el vacío, se elevan y hacen eco en la eternidad. A medida que profundizamos en la vida de oración, comprendemos que no siempre se trata de obtener respuestas inmediatas. Hay un nivel más profundo, más íntimo, donde la oración se convierte en un espacio sagrado, simplemente para estar con Él, habitar en su presencia. Como María de Betania en Lucas 10:39, quien, en lugar de afanarse con las tareas, decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su voz. Ese acto de quietud, de atención plena, fue tan poderoso que Jesús lo defendió públicamente, porque hay momentos en los que no venimos a pedir, sino simplemente a recibir de su presencia, a ser llenados, a conocerlo más profundamente. La oración es también adoración, es contemplación, es comunión. Y hay algo más que debemos recordar, especialmente en los momentos en que nos sentimos vacíos o sin palabras. La oración no siempre necesita una voz. En Romanos 8:26, Pablo nos revela un misterio espiritual asombroso. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Lo ves? Incluso cuando no sabes qué decir, cuando no tienes fuerzas ni claridad, el Espíritu de Dios está orando por ti. Está elevando tus pensamientos, tus emociones, tu dolor, tu esperanza directamente al corazón del Padre. No hay silencio que Él no entienda. No hay vacío que Él no pueda llenar. Incluso en tus momentos más quietos, Dios está presente y activo. Y ahora te pregunto, ¿has experimentado ese tipo de oración? Ese momento en el que ni siquiera sabes qué decir, pero sientes que Dios está contigo igual. ¿O has sentido el peso de interceder por otros y ver a Dios responder? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte y quizás orar contigo también. En la práctica, establecer una vida de oración matutina no requiere un gran despliegue espiritual. A veces, todo comienza con algo tan sencillo como abrir los ojos y decir: gracias, Señor, por este nuevo día. Este gesto, aparentemente pequeño, es en realidad una llave poderosa. La gratitud abre el corazón, despeja el alma y crea el ambiente para una conversación más profunda. A partir de ese primer gracias, podemos comenzar a hablar con Dios como con un amigo, contarle nuestras esperanzas, nuestros miedos, lo que nos ilusiona, lo que nos pesa. También es el momento ideal para sumergirnos en su palabra, dejando que las Escrituras alimenten nuestras oraciones, dándole dirección y profundidad a cada palabra que decimos. Porque orar con la Biblia no solo fortalece nuestra fe, nos alinea con su voluntad, nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Pensemos por un momento en David. En el Salmo 23 declaró con convicción: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No fue una oración casual, fue un testimonio de confianza, de dependencia absoluta. Este salmo, cargado de fe, puede convertirse en una guía para nuestras propias oraciones. Podemos tomar sus palabras y hacerlas nuestras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque cuando oramos con la Escritura, dejamos que la verdad eterna de Dios moldee nuestras palabras, y nuestras palabras, a su vez, transforman nuestros pensamientos. La oración ya no es solo expresión, se vuelve formación. Y aquí entra un principio clave: la constancia. Una vida de oración no se construye en un solo día. Como cualquier relación significativa, requiere tiempo, entrega y perseverancia.
Pablo lo resume de forma directa en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pero esto no significa vivir todo el día en una posición de rodillas. Significa mantener el corazón abierto, la mente atenta, el espíritu receptivo a su voz en cada momento. Comenzar el día con oración es solo el inicio de una conversación que puede acompañarnos mientras trabajamos, mientras viajamos, mientras interactuamos. Es llevar a Dios en el centro de todo lo que hacemos. La oración matutina no es solo disciplina, es también un acto de amor. Es decirle a Dios, te necesito más que cualquier otra cosa hoy. No venimos solo por lo que Él puede darnos, venimos por quien Él es, por su presencia, por su compañía, por su paz. El salmista lo expresó con pasión en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este anhelo profundo de estar con Él es el núcleo de una vida de oración verdadera. No se trata de cumplir con un hábito, se trata de un encuentro, de una intimidad buscada y deseada. Ahora bien, sabemos que la vida no siempre nos lo pone fácil. Habrá mañanas en que el cansancio parezca más fuerte que el deseo, días en que las distracciones nos invadan o simplemente no sepamos cómo orar. Pero justamente en esos momentos es cuando más necesitamos buscar a Dios, porque ahí, en nuestra debilidad, Él se revela con más fuerza. Así lo vemos en Jesús, en el huerto de Getsemaní, agobiado, quebrantado, angustiado, pero aún así orando. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este acto de rendición es el punto más alto de la oración. No pedir lo que deseamos, sino rendirnos a su voluntad perfecta. Por eso, más que un hábito, la oración matutina es un encuentro con el Dios vivo. Es una oportunidad para comenzar el día con una perspectiva desde el cielo. Es abrir la puerta a su paz, su guía y su amor. Es decir, Señor, antes de enfrentar al mundo, quiero estar contigo. ¿Y tú? ¿Cómo es tu tiempo con Dios por las mañanas? ¿Qué haces para mantener viva esa conversación con Él a lo largo del día? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede animar a otros que desean empezar esta jornada espiritual. Llenar cada aspecto de nuestra vida con su presencia. Ese es el segundo paso en este caminar diario con Dios. Un paso que, lejos de ser opcional, es absolutamente transformador. No solo impacta nuestras mañanas, sino que comienza a influir en cada pensamiento, cada decisión, cada área de nuestro ser. Cuando ya hemos aprendido a buscar a Dios con un corazón sincero y hemos comenzado a construir una conversación constante con Él a través de la oración, lo que sigue es esencial: sumergirnos en su palabra. Porque si la oración es nuestro diálogo con Dios, la Biblia es la manera en la que Él nos habla. No estamos simplemente leyendo un libro, estamos exponiéndonos a una verdad viva, a una voz eterna que quiere hablarnos hoy. Este tiempo con la Escritura cada mañana no es solo una disciplina, es un encuentro. Es abrir el alma a la dirección de lo alto. Hebreos 4:12 nos lo recuerda de manera contundente. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta no es una descripción literaria, es una realidad espiritual. Cuando abrimos la Biblia lo hacemos con la expectativa de ser leídos por ella, de ser confrontados, de ser animados, de ser guiados. No hay rincón del corazón que escape a su poder. La palabra revela lo que no vemos, ordena lo que está confuso y enciende luz donde hay sombra. Cada mañana, al abrir la Biblia, no solo buscamos conocimiento, buscamos dirección, consuelo, verdad. En el Salmo 119, 105, el salmista lo declara con una claridad que atraviesa los siglos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa lámpara no es opcional. En un mundo lleno de confusión, donde cada día trae decisiones que pueden marcar nuestra vida, necesitamos esa luz para no tropezar. Al comenzar la jornada empapándonos de la palabra,
recibimos la sabiduría necesaria para caminar con paso firme, con visión clara, con dirección segura. Y no estamos solos en este ejemplo. El mismo Jesús, en su humanidad, nos mostró la importancia de conocer y usar las Escrituras. En Mateo 4, durante su tentación en el desierto, Jesús respondió al enemigo con una frase repetida que debemos hacer nuestra: escrito está. No se defendió con emociones ni con argumentos humanos, se defendió con la palabra, porque la Biblia no es solo guía, es también arma, es defensa, es protección. Cada vez que decimos escrito está, le recordamos a las tinieblas que nuestra vida está anclada en algo eterno. Por eso, leer la palabra no es un acto más de la mañana, es un entrenamiento espiritual, una preparación para resistir tentaciones, enfrentar desafíos y caminar en victoria. Pero hay algo fundamental que no debemos olvidar. La lectura bíblica no debe hacerse a la carrera. No es una tarea que tachamos de nuestra lista diaria. Es un momento sagrado, un espacio de encuentro. Josué 1:8 nos lo deja claro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo no habla de lectura superficial, habla de meditación, de detenernos, de dejar que cada palabra se quede, que entre, que se mezcle con nuestra alma y nos transforme. Leer la Biblia por la mañana no es una fórmula mágica, es una forma de vida. Es elegir empezar el día escuchando al Dios que creó el universo y que también conoce tu nombre, tus luchas, tus sueños. Es poner su voz por encima de las demás. Es permitir que su verdad moldee tus pensamientos antes de que el mundo lo intente. Es dejar que Él tenga la primera palabra en tu día. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tus mañanas? ¿Hay algún versículo que haya marcado tu vida o te haya guiado en un momento clave? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer lo que Dios te ha hablado a través de su palabra. Podemos ver un ejemplo profundamente inspirador de este paso en la vida de Esdras, un hombre cuya devoción a la palabra de Dios marcó una generación entera. No fue solo un escriba, fue un líder espiritual durante el tiempo de restauración de Israel. En Esdras 7:10 leemos algo que revela su corazón. Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este versículo resume una actitud que deberíamos imitar todos los días. Esdras no solo leía la palabra, la estudiaba con profundidad, la vivía con convicción y la compartía con pasión. Ese enfoque triple, buscar, obedecer, enseñar, es un modelo poderoso para nosotros, porque cada vez que abrimos la Escritura en la mañana, no estamos solo consumiendo información, estamos preparándonos para recibir dirección, para vivir en obediencia y para ser instrumentos de transformación en la vida de otros. Más allá de ser nuestra guía diaria, la palabra de Dios tiene un efecto real, profundo y progresivo en nuestra mente y corazón. No es solo lectura, es renovación. Pablo nos lo dice con fuerza en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso ocurre cuando dejamos que la verdad de Dios sustituya nuestros pensamientos naturales, nuestros patrones culturales, nuestras emociones humanas, por su perspectiva eterna. La Escritura tiene ese poder, nos desinstala de lo que creemos saber y nos realinea con lo que Dios quiere que veamos, pensemos y vivamos. Cada mañana, al dedicar tiempo a su palabra, le estamos diciendo: Señor, no quiero pensar como el mundo, quiero ver con tus ojos. Y lo más hermoso es que en este proceso muchas veces experimentamos algo profundamente personal. Sentimos que Dios nos está hablando directamente. Hay pasajes que leímos 1000 veces y que de pronto cobran vida justo cuando más lo necesitamos. Promesas que parecen saltar de la página, versículos que se convierten en respuestas, correcciones que nos confrontan con amor. En esos momentos
El corazón solo puede responder como lo hizo el joven Samuel. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:10. Este diálogo entre el lector y el autor no es solo inspiración, es una experiencia espiritual que nos cambia desde adentro. Es Dios mismo encontrándonos en nuestra necesidad. Pero hay que reconocer algo con honestidad. No siempre es fácil construir este hábito. Vivimos en un mundo que constantemente compite por nuestra atención. Las notificaciones, las tareas, el cansancio, todo parece ponerse en el camino. Y sin darnos cuenta, relegamos la lectura bíblica al cuando haya tiempo. Sin embargo, las Escrituras nos muestran una y otra vez que quienes priorizan su relación con Dios y su palabra son bendecidos de forma especial. El Salmo 1:1-3 lo pinta de manera majestuosa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién no desea eso? Estabilidad, fruto, fortaleza, prosperidad. Todo nace de un corazón que ama la palabra y medita en ella constantemente. Y tal vez tú te preguntes, ¿pero cómo empiezo? Nunca he leído la Biblia con regularidad. Esa es una pregunta válida y tiene una respuesta sencilla. Comienza pequeño, pero constante. No necesitas entenderlo todo de una vez. Puedes empezar con un salmo al día, o con un evangelio, o incluso con un versículo que medites durante todo el día. Lo importante no es cuánto lees, sino cómo lo recibes. Deja que la palabra te hable. Tómate un momento para reflexionar. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres mostrarme hoy? Y ahora quiero saber de ti. ¿Cómo ha sido tu experiencia leyendo la Biblia? ¿Hay algún pasaje que te haya marcado o sostenido en un momento clave? ¿Estás comenzando este hábito o ya es parte esencial de tus mañanas? Déjamelo en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa que motive a alguien más a abrir su Biblia y dejar que Dios le hable también. Una forma práctica y efectiva de desarrollar un hábito diario en la palabra es elegir un libro específico de la Biblia y comprometerse a estudiarlo con calma, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esta práctica, más que una tarea, es una puerta abierta a que Dios nos hable de manera clara, personal y profunda. No se trata de leer por obligación, sino de detenernos y escuchar lo que Él quiere decirnos hoy. También puede ser de gran ayuda utilizar un devocional. Esas guías que combinan la lectura bíblica con reflexiones y oraciones dirigidas. Pero, sea cual sea el formato que elijamos, lo verdaderamente importante no es la cantidad de capítulos leídos, sino la calidad del encuentro. Porque un solo versículo, meditado con el corazón abierto, puede transformar un día entero, incluso una vida entera. Si estás buscando por dónde comenzar, los salmos son un excelente punto de partida. No importa si estás en un momento de alegría, incertidumbre, tristeza o celebración, los salmos conectan con cada emoción humana y la elevan hacia Dios. Son gritos del alma que nos enseñan a orar, a alabar, a confiar. Cada línea nos recuerda que Dios está cerca, que escucha, que responde. Por otro lado, el Evangelio de Juan es ideal para quienes quieren conocer más íntimamente a Jesús. En sus páginas no solo encontramos hechos y milagros, sino también el corazón de Cristo revelado con ternura y profundidad. En el principio era el Verbo. Así comienza este Evangelio, llevándonos directamente a la esencia divina del Salvador. Cada parte de la Escritura tiene un propósito, y al permitir que el Espíritu Santo nos guíe en la lectura, lo que antes parecía letra impresa se convierte en voz viva. Este tiempo en la palabra no es solo un beneficio personal, también es una preparación, porque cuando nuestros corazones y mentes están llenos de la Escritura, naturalmente comenzamos a reflejar su luz. En Colosenses 3:16, Pablo nos exhorta: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Ese habitar no es algo superficial, es algo profundo, permanente. Cuando dejamos que la palabra nos llene, nos convertimos en canales de verdad
de sabiduría y de amor para los demás. Y aunque el impacto no siempre es inmediato, con el tiempo, esa transformación interior se empieza a notar en todo, en nuestras conversaciones, nuestras decisiones, nuestras reacciones. La palabra de Dios, cuando es sembrada con constancia, comienza a florecer en cada área de nuestra vida. Y es que al comenzar cada mañana con la Escritura, nos posicionamos en el lugar correcto, bajo su dirección, bajo su cobertura, bajo su gracia. Jesús lo dijo en Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esta no es una promesa vacía, es un llamado a una vida de comunión constante. Un permanecer que no se trata de emoción momentánea, sino de estilo de vida. Y ese estilo de vida empieza con pequeños pasos, como abrir la Biblia cada mañana con un corazón dispuesto y dejar que la palabra eche raíces profundas. La palabra de Dios no es solo información, es alimento, es sustento para el alma, es dirección cuando hay dudas, es consuelo cuando hay dolor, es fuerza cuando hay debilidad, es luz cuando todo parece oscuro. Y cuanto más la buscamos, más entendemos que no podemos vivir sin ella. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué pasaje de la Biblia ha impactado tu vida últimamente? ¿Qué libro estás leyendo en este tiempo? ¿Tienes un versículo que te acompañe cada mañana? Déjalo en los comentarios. Me encantaría leerlo y quizás también descubrir cómo Dios está hablándote a través de su palabra. Y es en esa verdad la que encontramos cada mañana al abrir la palabra, donde realmente comenzamos a experimentar libertad. Una libertad que no depende de nuestras circunstancias, sino que nace del poder de su voz hablándonos al corazón. Cuando decidimos dedicar nuestras mañanas a escuchar a Dios a través de las Escrituras, no solo comenzamos el día con dirección y fuerza, sino que cultivamos algo mucho más profundo, una relación íntima con el autor de la vida. Este es el tercer paso en nuestro caminar diario con Dios: sumergirnos en su palabra y permitir que su verdad nos moldee. No se trata de leer por rutina, sino de ser transformados desde dentro, de dejarnos guiar por una sabiduría que va más allá de la nuestra. Después de buscar a Dios con un corazón dispuesto, de conectar con Él mediante la oración y de abrir nuestra mente a su palabra, llega un momento crucial: rendir nuestro corazón a su guía. Este paso no es emocional, ni automático, ni producto de un esfuerzo personal. Es el resultado de una entrega diaria, honesta y progresiva al Espíritu Santo. Él es quien trabaja en nosotros silenciosamente, muchas veces sin que lo notemos al instante, pero siempre con la intención de llevarnos más cerca del propósito que Dios diseñó para nuestras vidas. Porque caminar con Dios no es solo hacer cosas para Él, es dejar que Él haga su obra en nosotros. Lo interesante es que la guía de Dios no siempre se manifiesta como esperamos. A veces buscamos señales grandes y visibles, cuando en realidad su dirección viene en lo cotidiano, en lo sutil, en lo simple. Proverbios 16:9 lo expresa de forma hermosa y directa. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Podemos tener nuestros planes, nuestra agenda del día, nuestras metas y decisiones, pero cuando comenzamos nuestras mañanas con Él, le estamos diciendo: Señor, mis planes están en tus manos, dirige tú mis pasos. Y eso cambia todo. Incluso las decisiones pequeñas se vuelven oportunidades para ser guiados por su sabiduría. Un ejemplo poderoso de cómo Dios guía de formas inesperadas es la vida de Moisés. Su historia parece una paradoja. Fue abandonado siendo bebé, criado por los enemigos de su pueblo y más tarde obligado a huir al desierto como fugitivo. A simple vista su vida parecía un caos, pero en cada detalle Dios estaba orquestando algo mucho más grande. Incluso en su exilio, en su soledad, Dios no dejó de prepararlo. En Éxodo 3, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, su historia da un giro divino. Dios le revela que ha sido escogido para liberar a su pueblo. ¿Puedes imaginarlo? Todo lo que parecía sin sentido en su vida cobraba significado en ese instante, porque cuando Dios guía, nada se desperdicia. Todo se convierte en preparación.
Así también actúa Dios con nosotros. A veces no entendemos lo que está ocurriendo. Hay días en que nuestras oraciones no tienen respuestas inmediatas y la palabra parece quedarse en silencio. Pero aún en esos momentos, el Espíritu Santo está obrando. Está formando carácter, afinando la fe, purificando intenciones. Cada paso con Dios, aunque parezca pequeño o insignificante, es parte de un camino mayor. Y es en las mañanas, cuando comenzamos el día buscándolo, que abrimos la puerta para esa dirección divina. No estamos solos tomando decisiones, no estamos a la deriva. Dios está dispuesto a guiarte hoy si le das ese espacio. Y créeme, su guía no solo te lleva por el mejor camino, también te transforma en el tipo de persona que puede caminarlo con fidelidad. Ahora quiero preguntarte algo a ti. ¿Has vivido algún momento donde sentiste claramente la guía de Dios, incluso cuando las cosas no tenían sentido? ¿O estás en un tiempo donde anhelas entender qué dirección tomar? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ser una bendición para otros que están buscando escuchar la voz del Señor en medio de su jornada. A pesar de sus miedos, de su inseguridad, de sus múltiples objeciones, Moisés eligió confiar, eligió creerle a Dios. Y ese acto de obediencia, aunque le costó, aunque no lo entendía del todo, no solo cambió el rumbo de su propia vida, sino que transformó el destino de todo un pueblo. Porque cuando alguien se rinde a la guía de Dios, las consecuencias trascienden lo personal. En nuestras vidas, la invitación es la misma: abrir el corazón, soltar el control y confiar en su dirección. Pero seamos honestos, no siempre es fácil. Muchas veces caminamos entre incertidumbres, preguntas sin respuesta, decisiones que parecen un laberinto. Y sin embargo, en medio de ese panorama confuso, la voz de Dios nos alcanza con una promesa que calma el alma. En el Salmo 32:8, Dios mismo nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No es solo una guía general, es una dirección personalizada, específica, diseñada por un Padre que nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Pero hay una clave para acceder a esa dirección divina: la humildad. No podemos caminar guiados por Dios si primero no reconocemos que necesitamos ser guiados. 1 Pedro 5:6-7 nos lo recuerda con firmeza y ternura. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué hermoso! No solo nos llama a rendirnos, sino que nos asegura que mientras lo hacemos, Él cuida de cada detalle. Esa es la esencia de una vida guiada por Dios. Menos de nosotros, más de Él. Cuando dejamos de luchar por controlar cada paso y en cambio rendimos nuestra ansiedad y nuestras decisiones a sus manos, su Espíritu comienza a dirigirnos con claridad, con propósito, con poder. Un ejemplo perfecto de esta humildad lo vemos en María, la madre de Jesús. Imagina el peso de esas palabras que recibió del ángel. Daría a luz al Salvador del mundo. Su vida, su reputación, sus planes, todo sería alterado. Pero su respuesta fue de una fe profunda, serena, rendida. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. No lo entendía todo, no tenía todas las respuestas, pero confiaba en el Dios que la llamaba. Esa actitud lo cambia todo. Esa disposición es la que permite que lo imposible se vuelva realidad. Cada mañana, cuando nos presentamos ante Dios, tenemos la oportunidad de adoptar la misma postura. Señor, no sé qué traerá este día, pero hágase tu voluntad en mi vida hoy. Abrirnos a la guía de Dios también requiere que estemos atentos, porque muchas veces su voz no llega en forma de grandes señales ni de momentos dramáticos. Su voz, la verdadera, suele aparecer como un susurro en medio del ruido. Así lo vivió el profeta Elías. En el primer Rey 19:11 lo vemos en un momento de desesperación profunda. Esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero no fue allí donde lo escuchó. Finalmente vino un silbo apacible, un susurro suave, y allí estaba Dios.
¿Cuántas veces nosotros también buscamos respuestas ruidosas cuando Dios nos está hablando bajito, esperando que apaguemos las distracciones, que apaciguemos el alma y que simplemente estemos atentos? Porque la guía de Dios no es algo que se impone, es algo que se recibe con un corazón que escucha. Y cada día, cuando comenzamos nuestras mañanas con Él, no solo le pedimos dirección, le damos espacio para hablar. Le decimos: no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Y en ese lugar de rendición es donde más libertad encontramos. Y ahora quiero saber de ti. ¿Has experimentado ese susurro de Dios en medio del ruido? ¿Alguna vez sentiste su guía en momentos donde todo parecía incierto? Cuéntamelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser justo lo que otro corazón necesita leer hoy. Este relato nos recuerda algo crucial. La dirección de Dios no siempre llega en forma de relámpagos, terremotos o momentos deslumbrantes. A menudo su guía más clara aparece en los momentos de quietud, en ese silencio sagrado donde el corazón se aquieta y el alma se dispone a escuchar. Es allí, en la pausa, donde muchas veces su voz se vuelve audible. Pero para muchos, este proceso puede parecer confuso, incluso intimidante. ¿Cómo distinguir su voz de nuestros propios pensamientos? ¿Cómo saber si es Él quien está hablando o simplemente nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras ideas? La respuesta no está en una fórmula mágica, sino en una relación constante. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, en su palabra, en oración, en comunión con su Espíritu, más empezamos a reconocer el tono, el ritmo y el carácter de su voz. En Juan 10:27, Jesús lo expresa con una ternura firme. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Esta no es solo una promesa reconfortante, es una invitación a una intimidad real. Una relación donde su guía no es extraña, sino natural. Donde su dirección no nos sorprende, sino que fluye como parte de una conversación viva entre padre e hijo. Sin embargo, debemos prepararnos para algo que muchas veces no esperamos. La guía de Dios no siempre coincidirá con nuestras expectativas. No siempre irá de la mano con nuestra lógica o nuestros planes. Isaías 55, 8-9 nos confronta con esta verdad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos reta, nos obliga a soltar el control, a reconocer que aunque no entendamos todo, podemos confiar en que Dios lo ve todo, que su perspectiva es eterna, mientras la nuestra es limitada. Tal vez tú mismo hayas vivido esto. Quizá planeaste un camino específico, una carrera, una relación, un proyecto, una meta, y de pronto algo cambió. Una puerta se cerró. Una circunstancia giró de forma inesperada. Al principio te pareció un revés, un fracaso, una pérdida, pero con el tiempo, al mirar hacia atrás, viste cómo Dios usó justamente ese cambio para posicionarte en un lugar mejor. Te llevó a un propósito más grande, a una vida más alineada con su voluntad. A veces, las interrupciones que más nos frustran son las intervenciones más amorosas del cielo. Cada mañana, cuando abrimos nuestro corazón a su guía, estamos diciéndole a Dios: toma el volante, redirígeme si es necesario, corrige mi rumbo si me he desviado, llévame por tu camino, no por el mío. Y esa rendición diaria es lo que nos abre a una vida llena de propósito, claridad y paz. Porque aunque no veamos el mapa completo, sabemos quién es el que lo dibujó. Abrirnos a su guía también nos lleva a depender continuamente de su espíritu. No basta con oír su voz una vez. Es un llamado a caminar con Él, paso a paso, día tras día. En Gálatas 5:25, Pablo nos recuerda: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es solo escuchar, es obedecer. No es solo recibir dirección, es avanzar según esa dirección. Es una vida de movimiento, pero un movimiento guiado, inspirado, sostenido por aquel que sabe exactamente a dónde nos quiere llevar. Y ahora quiero preguntarte: ¿has vivido alguna vez una interrupción divina
que aunque al principio no entendías, terminó llevándote a un lugar mejor? ¿Estás pasando por un momento donde necesitas claridad y guía? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte y, si lo deseas, orar contigo también. Cada paso que damos en dirección a Dios no es solo un avance espiritual, es una declaración de fe, una afirmación de que confiamos en sus caminos por encima de los nuestros. Y es precisamente esa confianza la que nos va acercando día tras día a su propósito eterno para nuestra vida. En la práctica, esto se traduce en algo muy concreto: comenzar cada mañana con un corazón rendido y una oración honesta. No tiene que ser algo complicado. Tal vez sea tan simple como decir: Señor, dirige mis pasos hoy. Ayúdame a confiar en ti, incluso cuando no entienda el camino. Y esa breve oración, dicha con sinceridad, puede abrir la puerta para que su Espíritu obre en nuestra vida de maneras que ni siquiera imaginamos. Porque rendirse no significa perder, significa permitir que su voluntad, que es perfecta, tome el control. Significa soltar nuestras expectativas para abrazar su dirección. La Biblia está llena de relatos que nos inspiran a caminar con esa fe radical. Mira a Abraham, por ejemplo. Dejó su tierra, su familia, su seguridad, sin saber a dónde iba, solo con una promesa en el corazón. ¿Y qué recibió? Un propósito eterno. O piensa en los discípulos de Jesús: pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes. Dejaron todo para seguir a alguien que les ofrecía algo más grande que el éxito: el reino de los cielos. Lo que todos ellos tienen en común es que confiaron. Y al confiar, encontraron su propósito. Sí, el camino con Dios no siempre es fácil. Está lleno de desafíos, de renuncias, de momentos donde la fe es probada, pero la recompensa va mucho más allá de lo terrenal. En Jeremías 29:11, Dios nos ofrece una promesa que sigue viva hasta hoy. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No hay paso de obediencia que no tenga sentido en su plan. No hay rendición que no sea parte de su propósito. Cuando nos entregamos a su guía, no solo crecemos nosotros, impactamos a quienes nos rodean. Porque abrir nuestro corazón a su dirección no es un acto aislado, es algo que repercute, que se extiende, que toca a otros. Cuando permitimos que su voluntad moldee nuestras decisiones, nuestra vida entera se convierte en un testimonio vivo. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz no nace de nuestros esfuerzos, nace de su guía en nosotros. Y aunque el impacto no sea inmediato, con cada acto de obediencia, con cada paso guiado por Él, esa luz brilla más. Nuestro carácter cambia. Nuestras palabras inspiran, nuestras decisiones reflejan a Cristo. Cada mañana, cuando decidimos rendirnos a su guía, estamos dando un paso más en nuestro camino espiritual. Un paso que, aunque a veces cueste, nos transforma. Porque la rendición diaria no solo cambia el rumbo del día, cambia el rumbo de nuestra vida. Nos va moldeando con paciencia, con gracia, con amor, y poco a poco nos vamos convirtiendo en las personas que Dios soñó que fuéramos. Ese es el corazón del caminar con Él. No tener el control, sino confiar en quien sí lo tiene y creer con todo el corazón que su plan para nosotros es siempre bueno, agradable y perfecto. A medida que avanzamos en este viaje diario con Dios, después de haber dispuesto nuestro corazón para buscarlo, de haber fortalecido nuestra conexión a través de la oración, de habernos sumergido en su palabra y de haber abierto nuestra vida a su guía, llegamos a un punto inevitable, el punto de transformación. No porque seamos perfectos, sino porque Él está obrando en nosotros. Y ahora quiero preguntarte, ¿hay alguna decisión reciente en la que sentiste la guía de Dios? ¿O estás en medio de un proceso donde necesitas soltar el control y confiar? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede fortalecer a alguien más que está aprendiendo a caminar por fe. El último paso esencial en este caminar diario con Dios, ese que corona cada mañana con propósito, es rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos en un acto profundo y auténtico de adoración.
Pero cuidado, no hablamos de un momento puntual ni de un ritual superficial. Este paso no es algo que simplemente se hace y ya. Es una actitud del alma, es una postura del corazón, es una entrega total que toca cada pensamiento, cada decisión, cada acción del día. Porque la verdadera adoración va más allá de los cantos, más allá de las palabras bonitas. Es el reconocimiento profundo de quién es Dios y de lo que Él significa en nuestras vidas. Pablo, en Romanos 12:1, nos lo dice con una fuerza que sacude. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo nos enseña algo revolucionario, que la adoración no se limita a un lugar, ni a un horario, ni a un estilo musical. Adorar es vivir entregados, es presentar cada parte de nuestro ser como una ofrenda. Es hacer del día entero una expresión de gratitud, reverencia y obediencia. Cuando comenzamos la mañana con este espíritu, todo cambia. Nuestra vida se convierte en un altar, un reflejo constante de nuestra relación con el Creador. Un ejemplo bíblico que ilustra esta entrega total es el de Abraham. En Génesis 22 se le pide algo que humanamente parece imposible: ofrecer como sacrificio a su hijo Isaac, su promesa, su tesoro más preciado, y sin embargo Abraham obedece. Pero no solo eso, sus palabras lo revelan todo. En el versículo 5 dice: adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Qué declaración tan cargada de fe! Él no sabía cómo, pero confiaba en que Dios proveería. Este acto de adoración fue costoso, intenso, radical, pero mostró hasta qué punto Abraham confiaba en el corazón de Dios. Lo que él hizo ese día no fue simplemente obedecer una orden, fue rendirse por completo a la voluntad divina. Y esa es la esencia de la adoración: confiar incluso cuando duele, soltar incluso cuando cuesta. De la misma forma, nuestra adoración diaria también implica rendir lo que valoramos, nuestras metas, nuestras relaciones, nuestros planes, nuestros miedos, colocarlo todo a los pies de aquel que es digno. Y aunque pueda parecer que estamos perdiendo el control, en realidad estamos siendo liberados. Porque rendirse en adoración también nos libera de la pesada carga de querer controlar todo. El ser humano tiene esa tendencia a aferrarse, planear, asegurar, pero en la adoración verdadera reconocemos lo que el Salmo 46:10 nos invita a declarar: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¡Qué poderoso! En esa quietud voluntaria, en esa rendición reverente, encontramos una paz que no viene de tener las respuestas, sino de saber quién las tiene todas. Y algo aún más hermoso ocurre cuando vivimos en ese estado de adoración. Somos transformados. Ya no somos los mismos. Algo en lo profundo empieza a cambiar. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribe: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Lo ves? La adoración nos hace parecer más a Él. No porque hagamos fuerza, sino porque cuando lo contemplamos, lo reflejamos. Cuando lo honramos con todo lo que somos, su gloria se va impregnando en nosotros. Cada mañana, al rendirnos ante Dios con humildad, con reverencia, con sinceridad, estamos diciendo: Señor, aquí estoy, no solo para pedir, sino para darte lo más valioso, mi voluntad, mi día, mi vida. Esa es la verdadera adoración, no algo que se apaga después de una canción, sino una llama que se mantiene encendida en cada paso que damos. Y ahora quiero saber de ti: ¿qué significa para ti rendirte en adoración? ¿Hay algo que te ha costado entregar, pero que te ha llevado a una mayor cercanía con Dios? Cuéntamelo en los comentarios. Tu testimonio puede tocar vidas más de lo que imaginas. Este proceso de transformación ocurre cuando decidimos cada mañana fijar nuestra mirada en Dios. Cuando, con intención y sinceridad, dejamos que su gloria nos envuelva, nos ilumine y comience a moldear nuestro carácter desde adentro. Al comenzar el día en adoración, le estamos diciendo al Señor: aquí estoy, haz tu obra en mí. Ese acto
sencillo pero poderoso, activa su presencia en lo profundo de nuestro ser. No estamos solo iniciando una rutina, estamos abriendo espacio para que Él nos transforme, nos afine, nos capacite para vivir conforme a su propósito eterno. Y lo hermoso es que un acto de adoración matutina no tiene que ser algo elaborado. Puede comenzar con algo tan simple como decir gracias. En el Salmo 104 se nos exhorta: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Este versículo nos recuerda que la gratitud es una puerta espiritual. Al agradecer, honramos su bondad. Reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. Pero la gratitud no solo honra, transforma, cambia nuestra mirada. Nos hace ver cada día no como una carga, sino como un regalo. Nos ayuda a identificar bendiciones que, de otro modo, podríamos pasar por alto. Y nos prepara para vivir con una actitud de fe, incluso en medio de la incertidumbre. Un ejemplo conmovedor y profundamente desafiante de adoración en medio del dolor lo encontramos en la vida de Job. Lo perdió todo: bienes, salud, familia. Pero su primera reacción fue postrarse y adorar. En Job 1:21 declara: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Estas palabras no niegan su sufrimiento, no lo minimizan, pero sí revelan el tipo de fe que no depende de lo que Dios da o quita, sino de quién es Él. Este tipo de adoración nace en lo más profundo del alma. Es una adoración que dice: aunque no entienda, te sigo adorando. Aunque duela, sigo creyendo que eres digno. Y tú y yo cada mañana también enfrentamos nuestras propias luchas, tal vez no como las de Job, pero reales, dolorosas. Y es allí, justo en esos días, donde la adoración se vuelve más necesaria, porque nos recuerda que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando todo alrededor parece incierto. La adoración en la mañana también tiene un efecto inmediato. Nos fortalece, nos equipa, nos llena de propósito, no por lo que sentimos, sino por lo que reconocemos, su grandeza. En Nehemías 8:10 se nos dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este gozo no depende de cómo está tu agenda, tu salud, tus finanzas o tus emociones. Este gozo nace de estar en su presencia, de recordarte quién es tu Padre. Y ese gozo, profundo, sólido, duradero, se convierte en la fuerza que necesitas para enfrentar el día con valentía. Porque cuando sabes que Dios está contigo, no hay miedo que prevalezca, no hay carga que no puedas soltar. Y ese momento de adoración puede tomar muchas formas. No hay un molde. Puede ser una canción que cantas mientras te preparas. Puede ser un instante de silencio profundo donde solo respiras y sabes que Él está. Puede ser una frase sencilla como: Señor, hoy te entrego todo lo que soy. No importa cómo se vea, lo que importa es el corazón con el que lo haces. Jesús mismo en Juan 4:23 lo dejó claro: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No busca perfección, no busca presentaciones, busca corazones. Corazones que respondan a su majestad con verdad, con sinceridad, con rendición. Porque eso es la adoración, una respuesta del alma que ha visto quién es Dios. No se trata de lo externo, se trata de lo interno, de reconocer que Él es digno aun cuando nosotros no tenemos fuerzas, de poner nuestra atención en Él y no en nuestras circunstancias, de declarar con todo el corazón: tú eres Dios y eso es suficiente. Y ahora quiero preguntarte: ¿cómo comienzas tus mañanas en adoración? ¿Hay alguna forma personal en la que conectas con Dios al despertar? ¿Alguna vez experimentaste fuerza sobrenatural tras un momento de alabanza sincera? Déjamelo en los comentarios. Tu forma de adorar puede inspirar y animar a muchos más.